Además de Victoria Cercos, bueno, que ya visitamos su tienda, presentó nueva colección Rafael Torres, también gran joyero reconocido, y además lo hizo con muchísima gente del programa y con una modelo, vamos, impresionante, que como es Laura Ponte. En el Caro Hotel, ¿eh? En el Caro Hotel, y encima se nota cuando digamos, un evento tiene mucha acogida y es de calidad, porque lo ves en la gente, lo ves en la sensación y en lo que te dicen la gente. Y Rafa, bueno, es que ya sabéis que es, vamos, todo un artista y él es un amor de persona. No fui yo, fue Ana. ¿Te la perdiste? Me muchas cosas, sí. ¿Qué pasa? ¿Te pierdes muchas cosas? ¿Tú crees que te pierdes muchas cosas? No sé si es que me pierdo muchas cosas o es que no paro. No, la verdad es que no se puede estar en el Debe play ser en lo esta ya es. segundo. No se puede estar en el play en esta ya es. Creo que serán las dos cosas. Pero bueno, al final lo importante de todo es que la gente está muy a gusto. Rafael presenta una colección excepcional y bueno, rodeado de que fue la presentación de su revista también. Claro, la presentación también de su revista, que digamos era el pistoletazo de salida. Pum, pum. Perdón. Y además una cosa muy importante, y es que lo reunió también para felicitar la Navidad. Que eso hay mucha gente que lo hace, hemos visto a Antonio cómo lo hacía, y que es un detalle muy bonito y que pienso que hay que hacer y que hay que mantener esa tradición, porque al fin y al cabo hay que cuidar a los clientes y a los amigos, que es lo más importante. Pero bueno, creo que más que mis palabras, las que importan son las palabras de los protagonistas y de los invitados que cubrió nuestra queridísima compañera, nuestra rubia, Ana Arnau. Así que vamos a ver cómo disfrutó ella en la presentación de la revista de Rafael Torres. Hoy, en Revista de Sociedad, tenemos el placer de asistir a la presentación de la revista del joyero Rafael Torres. ¿Y queréis saber quién es la portada? La top model Laura Ponte. Acompañadme y la conocemos. Bueno, pues ha sido un proceso natural. Después de muchos años sacando un catálogo, pensábamos que, dadas las circunstancias, teníamos que hacer una apuesta que fuera más allá de un simple catálogo. Entonces, quisimos crear una revista sobre Valencia, por y para Valencia, que no solo habla de nuestro mundo de joyas y relojes, sino de aquello que es característico de nuestra ciudad, que se valora no solo dentro, sino fuera también. Laura es el mejor ejemplo que podíamos tener para demostrar la calidad de lo que nosotros y el amor y el cariño con el que hacemos todas las cosas. Ella representa todos los valores que nosotros ponemos en nuestras joyas, pero la verdad es que la respuesta de la gente ha sido fantástica, estamos encantados, la verdad. Me encanta, tienen un punto de humildad, llevan mucho tiempo haciéndolo muy bien y creo que además el relevo ha sido muy bueno. Creo que hoy en día se trata de darle a la joyería, otro campo y me encanta el proyecto, hacer una revista en el que reflejen, en el que se arropen de lo que son, que es Valencia, que es su ciudad, que es todo lo que ofrece, y me parece súper interesante. Me parece hay que arriesgar, no hay que quedarse en el localismo de mi espacio, sino que ellos también hablan de lo que representa a través de las joyas, de lo que representa su sitio y su ciudad, ¿no? La calidad de las piedras y el trabajo es fascinante. La colección, siempre buena. Son joyas siempre especiales, ¿sabes? Entonces me gusta, me encanta, las conozco mucho tiempo y a mí me ha hecho también muchas cosas para novia, entonces me encantan las cosas. Bien, muy bien, porque además Laura Ponte tiene hoy en día un caché, siempre ha tenido, ha sido una presentadora buena, una modelo buena, todo lo que se pone le va bien, entonces ha sido una buena idea. Preciosa, preciosa. Aconsejo a todas aquellas personas que nos escuchan que ahora para los regalos de Navidad, pues bueno, que se estiren un poquillo y hagan felices a alguna mujer que otra. Qué fantástica y muy ponible, con piedras además muy bonitas y muy poco utilizadas, curiosamente. El colorido fantástico, muy adecuadas a estas fiestas. Bueno, es que Rafael nos tiene acostumbrados a ese tipo de ideas. Es un joyero con mucha perspectiva de futuro, con muchísima idea y que el hombre realmente tiene una proyección casi internacional, una visión de entender la joyería, de entender el negocio de la joyería, que no me sorprende nada una idea tan estupenda como esta. A mí me parece una idea magnífica y sobre todo porque creo que Laura es una de las modelos más enigmáticas del panorama nacional y además una modelo muy especial. Ideal, la verdad es que los relojes son una pasada, hay que verlos y comprarlos. Pues nada, el evento ha sido fantástico, la verdad que mucha gente, la gente fenomenal y las joyas se ven estupendas. Impresionante, la verdad es que todo, los pendientes, las sortijas, precioso y además muy ponible. Ya habéis visto qué noche tan maravillosa han preparado para Rafael Torres y Laura Ponte. Yo me quedo aquí leyendo un ratito la revista y viendo la nueva colección, que es preciosa.